9:14, después de nuestro espacio editorial, vamos a la entrevista de esta mañana. Nos acompaña el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto. Buenos días. Senador, me gustaría que partiéramos hablando respecto a la forma en la que el gobierno y en particular el presidente Gabriel Boric ha reaccionado a este ataque de Estados Unidos sobre instalaciones iraníes. En un tuit publicado la misma noche del sábado, cuando había pasado un par de horas nada más de ese ataque, el presidente escribía en su cuenta en X: Chile condena este ataque de Estados Unidos, defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Y ha sido criticado desde la oposición. Me gustaría conocer su mirada respecto a la forma en la que el gobierno reaccionó. ¿Hizo bien el presidente con ese tuit? Yo creo que fue apresurado. Creo que habría sido mucho más prudente esperar la reacción de las principales potencias europeas, el Reino Unido, Francia, España, en fin. Eso por una parte. Y por otra parte, a mí me llama la atención, por supuesto, Sebastián, yo no soy especialista en la materia, pero me llamó la atención la justificación que se da, porque se dice, mire, aquí Estados Unidos está rompiendo las reglas del derecho humanitario internacional. Debiéramos entender que las instalaciones nucleares de Irán están respaldadas por el derecho humanitario internacional. Yo tendería a creer que no. Entonces, el argumento que se da también me ha parecido muy sorprendente, muy extraño. Hoy día, en todo caso, senador, el canciller Van Claveren decía que efectivamente el derecho internacional condena el bombardeo de instalaciones militares, digamos, como las que tiene Irán, a pesar de que no son, digamos, instalaciones propiamente de armamento nuclear, o eso es lo que hemos sabido hasta ahora, por la eventualidad de que se produzcan fugas que pudieran afectar a la población, y que en ese sentido lo que ha hecho Estados Unidos está fuera de la norma internacional. A eso se ha referido el gobierno y el canciller esta mañana lo ha precisado. Efectivamente, pero yo también creo que no sé si toda, porque esta acción de Irán digamos, en su programa nuclear viene ya desde hace varios años, incluso Naciones Unidas lo estaba monitoreando permanentemente, constantemente, en fin, hay acusaciones mutuas aquí de quién se salió de esas supervisiones que hacía Naciones Unidas, pero lo que yo en definitiva creo que claramente esas instalaciones nucleares constituyen una amenaza particularmente para Israel, también para la humanidad, para parte importante de la humanidad, y por lo tanto las acciones que se llevan a cabo se hacen pensando en que no logren tener una nueva bomba atómica y que no sigan siendo una amenaza mayor para la humanidad. Pues usted dice, desde el momento que el presidente Boric postea esto en contra de Estados Unidos, de alguna manera apoya la posición de Irán. Se lo pregunto porque el canciller Van Claveren dice haber sostenido el principio de rechazo al uso de la fuerza de Estados Unidos. No significa que estemos condonando el comportamiento de Irán. ¿Usted cree que le faltó ser más categórico al presidente? Yo creo que lo que ha agregado el canciller Van Claveren es muy importante y habría sido mucho mejor que estuviera en la declaración del presidente. Me preocupa también, Carolina, esta suerte de no coincidencia completa que hay entre el presidente de la República y su canciller. Creo que en materias tan trascendentes como esta debiera haber un mensaje que sea muy parejo, un mensaje que sea... ¿No hay una sola línea? Y de una sola línea, por supuesto, por supuesto. No nos olvidemos que quien conduce las relaciones internacionales es el presidente de la República y que su principal asesor técnico debe ser nuestra Cancillería, obviamente encabezada por nuestro canciller. Sí. Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, aquí en CNN Chile Radio. Senador, estas declaraciones en todo caso
están en un contexto también bien particular desde el punto de vista de las relaciones internacionales y un momento específico para Chile bien delicado, ¿no? A propósito de la guerra comercial que ha abierto Donald Trump, de definiciones estratégicas que Chile ha tenido que tomar también en ese contexto sobre cuán lejos o cuán cerca debe estar de Estados Unidos en un gallito que está disputando con China por áreas de influencia, ¿no? En ese contexto, ¿le parece que esta declaración aporta o no a los valores estratégicos y a los intereses estratégicos de Chile? Yo creo que no aporta, y no es la primera declaración del presidente Boric en que pone a Chile en una posición muy anti-Estados Unidos. Estados Unidos es un socio importante, China también lo es. Entonces, mantener el equilibrio de tal manera de que, siendo Chile un país pequeño, una economía pequeña, que dependemos tanto de lo que ocurre en esas potencias del mundo, ser prudente, ser cauteloso, apuntar siempre a la defensa de los intereses superiores de nuestro país es algo fundamental. Senador, y en ese sentido, ¿a usted le parece correcto que el gobierno mantenga su decisión de ir, digamos, con la figura del presidente ni más ni menos, a la reunión de los BRICS en 2 semanas más? Porque el día en la mañana el canciller dijo que siempre se están evaluando nuevos hechos, pero que como es invitado Chile estaría en una posición como de neutralidad y no sería mayormente conflictivo. ¿Qué opina usted? Porque está Rusia en ese grupo. A mí me gustaría que el presidente tomara la decisión de no ir a esa reunión BRICS. El presidente Boric tuvo la gentileza de invitarme a la gira que hizo hace pocas semanas atrás, poco más de un mes atrás, a la India. Y yo puedo señalar con conocimiento de causa que fue una gira exitosa. Luego de eso el presidente fue a Brasil, también en una gira que fue exitosa. Entonces no se necesita ir a esas otras instancias, a esos otros grupos que claramente tienen una repercusión distinta, porque ya la situación de tener una negociación bilateral con India ya está en pleno camino. Y como digo, me consta además de que ha sido exitosa. Nosotros nos reunimos como parlamentarios, la delegación parlamentaria chilena se reunió con una enorme cantidad de parlamentarios indios. Una reunión súper provechosa, con entusiasmo, querían saber mucho de Chile, querían conocer mucho, querían saber en qué aspectos podemos tener relaciones comerciales, relaciones políticas. Es decir, no solo es un interés del Ejecutivo en India y del Ejecutivo en Chile, sino que también de ambos parlamentos. Usted dice que de verdad la negociación tiene que ser con cada país y no con el bloque. Exactamente, o sea, no necesitamos ir a un bloque que además es conflictivo, que además es mal visto por otras potencias del mundo, porque lo que son los intereses de Chile en India, en China, en Brasil, el gobierno lo ha venido trabajando, lo ha venido manejando, y por lo tanto yo creo que las negociaciones con esos 3 países van a ser exitosas. Y necesitamos también que sean exitosas las negociaciones que Chile está llevando adelante después de todos estos anuncios de aranceles más, aranceles menos del presidente Trump. También necesitamos que nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos se cumpla íntegramente, y por supuesto que para eso necesitamos también tener negociaciones fructíferas, negociaciones exitosas con Estados Unidos. Lo último, senador, sobre esta materia, por lo menos, quienes defienden en todo caso ese acercamiento a los BRICS, hablan de la necesidad de ampliar los espacios en los que Chile puede tener cierto nivel de acercamiento, de influencia también, en pensar en un nuevo mundo multipolar, y ya no solo donde Estados Unidos es quien de alguna manera pone la música, ¿no? En ese sentido, ¿no le parece razonable estrechar esos vínculos con el grupo? Que me parece mucho más razonable hacerlo como Chile lo viene haciendo, por la vía bilateral. Le repito,
Yo creo que lo que se hizo en India, que uno va a la gira en India, estuvimos 4 o 5 días, pero que duda cabe que es un trabajo de 1 año, 2 años hacia atrás. Son múltiples los factores que hay que ir sumando, también que las universidades se puedan integrar, en fin, son trabajos de muy largo aliento. Otro tanto ocurre con China, otro tanto ocurre con Estados Unidos, otro tanto ocurre con Brasil. Entonces yo siento que no necesitamos de esas instancias, que son instancias que no generan unidad. Cuando frente a otros temas, frente a otros vínculos, como los que he señalado, India, China, Estados Unidos, Brasil, sí se genera mucha unidad interna y también mucho respaldo internacional. Entonces no necesitamos ir a BRICS para poder tener unas relaciones internacionales que sean muy intensas y que sean exitosas y fructíferas para nuestro país. Estamos con el senador José García Ruminot, aquí en CNN Chile Radio. Senador, otro tema que queríamos conversar con usted tiene que ver con el anuncio que ha hecho el presidente Gabriel Boric de esta reforma constitucional para poder dar reconocimiento a los pueblos indígenas. Forma parte del trabajo legislativo ya que viene a propósito de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Primero me gustaría conocer su posición. ¿Cuál es su definición respecto a ese proyecto que va a presentar el gobierno? Yo creo que en el Parlamento debiera haber bastante consenso en la necesidad de cumplir con esta antigua promesa de hacer el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Dicho eso, el texto que se apruebe es fundamental. No da lo mismo cualquier texto. En mi opinión, el texto debe reforzar la unidad de la nación chilena. Chile es una sola nación. En la medida que eso se mantenga con claridad absoluta, debiéramos tener una discusión legislativa, constitucional en este caso además, y debiéramos tener un acuerdo para poder sacar adelante esta antigua aspiración del reconocimiento constitucional. Tengo entendido que en el Congreso hay del orden de 10 iniciativas, 10 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, en el Senado, que han buscado a través de los años entregar este reconocimiento constitucional. Y siempre la dificultad ha estado en el texto. Y yo creo que el texto tiene que ser incluso bastante simple, pero reafirmando la unidad de la nación chilena. La nación chilena es una sola. Ya, y usted dice que entonces en el proyecto de reconocimiento constitucional del gobierno eso no se hace de manera explícita. No lo sé, Carolina, porque el proyecto no ha ingresado. Fue anunciado, pero el texto definitivo no ha ingresado. Y quiero decir ¿Y no debiera partirse por ahí? Digamos, no han tenido esa conversación con el gobierno no ha clarificado cuál es el tenor del texto. No, yo por lo menos no lo conozco. Estamos en semana regional, pero yo creo que la próxima semana, y apenas ingrese el proyecto, vamos a poder conversar. Ahora, dicho eso también, bueno, todos sabemos que los proyectos pueden ingresar con un texto y salir con algo distinto. ¿O se pueden fusionar eventualmente con los otros que están? Y también, eso seguramente va a ser así, pero lo importante es que el texto definitivo refuerce la unidad de la nación chilena. Eso para mí es clave. Ya, lo que pasa es que hay miradas distintas sobre eso, ¿cierto? Está la mirada del candidato Johannes Kaiser, por ejemplo, que dice que no tiene que haber ningún tipo de estatus especial para ningún grupo en particular en el país. En la línea de lo que usted dice respecto de que Chile es una sola nación, pero ni siquiera con ese reconocimiento propone Kaiser, que es una posición que uno entiende tiene más personas que la apoyan al interior de las derechas. Usted, sin embargo, como senador de la Araucanía, lo que nos ha dicho es que sí apoya que exista constitucionalmente el reconocimiento a los pueblos indígenas. Pero ¿de qué forma podría hacerse eso sin, digamos, pasar a llevar o relativizar el carácter unitario de nuestra nación? Si el texto constitucional lo dice, lo expresa así de claro, de que se reconoce a los pueblos originarios en el contexto de la unidad de la nación chilena,
no tiene por qué ser exactamente lo que le estoy diciendo, Carola, pero reforzar de que somos una sola nación, que compartimos un destino común, que tenemos un sentimiento nacional que nos une. Eso es fundamental. Y yo espero que el texto venga así, y si no viene así, bueno, que lo podamos finalmente corregir y poder tener un texto de esa naturaleza, que por lo demás, Carola, fue el texto que se propuso en el segundo texto constitucional. Yo quiero recordar que el primer texto constitucional que se plebiscitó hablaba de la plurinacionalidad. Eso, en mi opinión, era un profundo error, era una profunda división. El segundo texto, al revés, hablaba de la unidad de la nación chilena y en ese contexto hacía reconocimiento a nuestro pueblo originario. El texto 2 que se propuso a la ciudadanía y que claramente también fue rechazado, pero a mí me interpreta mucho más ese texto, obviamente porque el primero no solo no me interpretaba, sino que lo rechazaba claramente. Ya, pero en el fondo, ¿qué sentido tiene revivir esa disputa, ya que los dos procesos fueron rechazados, y no considerar que esto viene de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que tuvo también una composición transversal? Usted conoce bien a las personas que allí participaron. ¿No debiera haber en ese sentido un espíritu más, qué sé yo, de armonía a la hora de mirar este proyecto? Sí, yo creo eso. Si yo simplemente le estoy diciendo que el texto, el segundo texto constitucional propuesto, y que también fue rechazado, pero a mí me interpreta mucho más ese texto, porque refuerza la unidad de la nación chilena. Eso es simplemente lo que estoy diciendo. Senador, estamos con José García Ruminot, senador de Renovación Nacional aquí en CNN Chile Radio. Antes de que se nos vaya el tiempo, hablemos también de la carrera presidencial y de los últimos antecedentes que muestran los sondeos. Si uno ve la tendencia en general, para no quedarse con un resultado específico de una semana, pero si uno ve la tendencia, José Antonio Kast pareciera ir ganando terreno en las preferencias presidenciales y Evelyn Matei empieza a retroceder de alguna forma en esas preferencias que se muestran ahí en las encuestas. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Qué desafío le plantea a su candidata Evelyn Matei esto? No, yo creo que Evelyn Matei, y lo muestran las propias encuestas, sigue siendo plenamente competitiva, tiene gran opción de ser la próxima presidenta de Chile. Yo creo que tenemos que salir de manera decisiva a la calle, a los barrios, a encontrar a la gente, a escuchar a la gente. La gente quiere decir muchas cosas y quiere que los candidatos presidenciales, en este caso Evelyn Matei, puedan hacerse cargo de muchos de esos sentimientos. ¿Hay que cambiar la estrategia entonces? De esas angustias. A ver, Evelyn Matei iba a tener una semana muy intensa en regiones, de hecho iba a ir a la Araucanía, no solo iba a ir a Enelat, sino que también iba a ir, digamos, había un conjunto de actividades, lamentablemente por razones de salud, y que me parece muy bien que ella tiene que cuidarse, no pudo ser posible. Pero, mire, yo he visto a Evelyn Matei, la conozco desde hace 35 años, porque llegamos juntos a la Cámara de Diputados el año 90, y ella ejerce un magnetismo, ella sabe escuchar, sabe acoger, tiene decisiones, tiene carácter para gobernar, entonces tiene muchas condiciones, y yo estoy seguro de que ella, trabajando en la calle, escuchando a la gente, va a lograr tener un amplio respaldo ciudadano. Bien. Muy bien, le agradecemos a José García Ruminot, senador de Renovación Nacional, la conversación esta mañana acá en CNN. Muy buena semana, senador. Igual para ustedes, Carolina. Chao, senador, Sebastián. gracias. Muy buenos días.